amperes, ya hablar de una corriente de 0.53 ya es una corriente bastante grande, ¿sí? Entonces, por ahí ya me está diciendo que pudiera ser un circuito demasiado saturado en portadores en la base. Y bueno, para el efecto no es nada raro tratándose de que este circuito en particular lo estamos utilizando como un circuito de conmutación. Por lo tanto, se tiene que asegurar de que el punto de operación se mueva hasta la saturación con bastante facilidad. Pero ahorita lo vamos a determinar. Ahorita lo vamos a observar más adelantito. Bien, entonces ya tenemos la ecuación corriente del colector. Recuerden que esa la podemos calcular a partir de esta misma corriente de base multiplicado por la beta. Les había yo comentado que precisamente la beta la tenían que buscar de una hoja de datos, ¿verdad? El transistor que estábamos utilizando hipotéticamente es el transistor con esta etiqueta, con este número 2N2222A. Es un transistor muy común, de propósito general, y este tiene una beta típica. ¿Alguien la pudo encontrar? Dijo que usáramos la beta de 300 como 300 era. Ok, entonces esta beta de 300 se encontraba entonces en la hoja de datos y lo podían encontrar como un parámetro híbrido. Este es HF, puede ser mayúscula o minúscula. HFE es un parámetro híbrido. Entonces, les pedí que usaran la máxima, ¿no? Que era de 300. Entonces, vamos a multiplicar aquí ese valor de beta que es de 300 por este valor de corriente de base, que son 530 microamperes. ¿Sí? Entonces, si me ayudan a hacer esa operación, por favor. 159 miliamperes. 159 miliamperes. Gracias, Diego. 159 miliamperes. Muy bien. Bueno, pues esos 159 miliamperes, no sé qué tan grande sea o qué tan pequeña sea esa corriente. Así a simple vista no se puede dimensionar porque hay que contrastarla con la corriente de máxima. ¿Me recuerdan? Lo que necesitamos ahorita es ubicar al punto de operación. Déjenme ponerlo en esta parte. El punto de operación hay que dimensionarlo. De este lado es el voltaje colector-emisor. Aquí tenemos la corriente del colector y recuerden que debemos de trazar esta línea recta que es la recta de carga. Sobre esta se mueve el punto de operación. Entonces, el punto de operación únicamente va a estar en dos lugares. Aquí, que es el corte, cuando el transistor está en corte, y aquí, cuando se encuentre en saturación. ¿Sí? Cuando se encuentra en saturación. Las coordenadas para este punto son corriente de colector máxima y voltaje colector emisor en cero. Las coordenadas del corte se encuentran en voltaje. Normalmente ya habíamos definido que es voltaje colector emisor es igual al voltaje de alimentación, VCC, con corriente de colector en cero. Son las únicas dos. En medio no nos interesa, ¿no? Hay que asegurarnos de que el punto de operación se encuentre en la saturación. Si se encuentra más abajo o en medio, pues no sirve para conmutador y hay que hacer algo, ¿no? Hay que redistribuir ya sea la resistencia de colector o bajar aún más la resistencia de la base.
pero ahorita definimos eso, ¿no? O sea, tiene que estar en saturación. Tiene que estar en saturación. Ok. Así es, porque la única manera en la que puede trabajar el transistor como conmutador es que esté en corte o apagado o que esté en la saturación. Nada Sí, claro. más. No puede estar el punto de operación por debajo de la saturación. Bueno, pudiera estar ahí tocando un poquitito, ¿no? Vamos, Sí, cerquita, ¿no? Vaya. cerquita, ¿no? Pero para asegurar que el transistor va a estar totalmente cerrado, como si fuera un interruptor, ¿sí? Totalmente cerrado o totalmente abierto, debe de estar en el corte y en la saturación. No se vale decir que está medio cerrado o medio abierto o le falta tantito. No. Pues porque un interruptor es así de drástico, o está totalmente abierto o está totalmente cerrado, ¿no? Entonces son las dos condiciones en las que debe de estar. Seguramente, por el análisis que hice hoy en la mañana, vamos a notar, porque también lo hicieron de tarea sus compañeros en la mañana y encontramos por ahí una cuestión que ahorita la vamos a revisar aquí para que quede más clara. Pero primero vamos a terminar esta parte y ahorita continuamos con lo otro. Bien, entonces tenemos aquí una corriente del colector de 150 miliamperes. Necesitamos ver cuál es la corriente máxima que el circuito pues va a proporcionar. Entonces, ¿se acuerdan que planteamos una ecuación de malla de salida, que en este caso es VCC, que esta es igual a IC por RC? Es la primera caída de tensión que tenemos aquí en la resistencia del colector, más la otra caída de tensión que es el voltaje colector emisor. Es obvio que es esta la que nos interesa porque el punto de operación se mueve sobre el voltaje colector emisor. Y es el que necesitamos. ¿Ok? Bien. Sobre esta ecuación hay dos consideraciones que tenemos que hacer. Como no nos interesa ahorita la región activa, nada más nos interesa la parte del corte o de la saturación. Cuando el transistor está en corte, quiere decir que la corriente del colector está en cero. Entonces, cuando esto está en cero, solamente tenemos, este término de aquí desaparece y tenemos que el voltaje colector emisor es igual a VCC, ¿verdad? Entonces, aquí lo escribimos como tal, o sea, el voltaje colector emisor. ¿Sí se alcanza a ver el verde? ¿O cambio a otro verde que sí esté más intenso? Voy a cambiar este verde a ver si está más intenso. Voltaje colector emisor. En este caso de esta ecuación, el voltaje colector emisor es simplemente VCC, el voltaje de la fuente. Cuando la corriente del colector tiende a ser cero. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos la otra cuestión. Cuando el punto de operación está hasta acá arriba, que es en la saturación. En ese caso, cuando está en saturación, quiere decir que tenemos una corriente de colector máxima y el voltaje colector emisor vale cero. Entonces, cuando este término vale cero, ¿qué nos queda? Pues simplemente tenemos esta parte de aquí. Ahorita ya olvídense de esto, porque esto fue para determinar esta parte. Nada más tenemos este elemento, ¿sí? IC por RC. De los cuales IC es el que nos interesa. IC es la corriente máxima. Ahí está. Entonces, de aquí vamos a sacar la IC máxima. La IC máxima es simplemente VCC contra RC. Cuando el voltaje colector emisor es igual a cero, tiende a ser cero. ¿Sí? Entonces, es esta la corriente de colector máxima, la que nos interesa ahorita, IC máxima, es igual a 6 volts entre la resistencia de colector, que son 4.7 kiloohms.
Vamos a hacer esa operación. ¿Alguien me la puede decir? 1.28 miliamperes. 1.28 miliamperes. Ok, muchas gracias. Ya tenemos ahí la corriente máxima. Es lo que vale esta. 1.28 miliamperes. Vamos a poner acá miliamperes. ¿Vale? Fíjense bien, 1.28 miliamperes es una corriente que contrastada con esta de 150 miliamperes, que es la corriente que se generó a partir de la corriente de base y a partir de la corriente de base multiplicado por la beta, pues queda en 159, ¿no? Es una corriente bastante elevada, que de hecho esta nunca se va a presentar. Lo máximo que se puede extraer de este circuito son 1.28. Entonces vean que aquí ya está muy exagerado, ¿no? Sí, obviamente, numéricamente, si hacemos esta operación, pues es una operación cierta, 159 miliamperes. Pero, pues obviamente que esa corriente no va a aparecer, a menos de que esta recta de carga se prolongara, saliera todavía más hacia a la izquierda, y obviamente mucho más adelante estaría ubicado, ¿no? Pero obviamente esta parte de aquí no existe, solamente tenemos esta parte que es el primer cuadrante, no tenemos ni cuarto cuadrante, ni segundo cuadrante, mucho menos un tercer cuadrante por acá. Nada más estamos trabajando con el cuadrante número 1, ¿sí? Entonces, este 1.28 miliamperes es lo máximo que se puede extraer de este circuito, y no es por el transistor, sino es nada más por la resistencia. Nada más es por esa resistencia. Bien, si no, vamos a hacer la operación. ¿Pueden ustedes calcular cuánto vale el voltaje colector emisor, por favor? De esta misma ecuación, ¿me pueden decir cuánto vale el voltaje colector emisor? Vamos a despejar el voltaje colector emisor. Voltaje colector emisor es simplemente VSC menos IC por RC. RC, ¿cuánto vale? 4.7. IC, ¿cuánto vale? 159 miliamperes. El voltaje de alimentación es de 6 volts. Díganme cuánto vale eso y van a ver que es una barbaridad. Es un número negativo. Menos 741.3. Sí, efectivamente. Ese voltaje colector emisor menos 700, ¿qué, perdón? 41.30. 41.30 volts. Vean, menos 741, ¿no? O sea, es una locura. Primero, no tenemos esta fuente de alimentación, y mucho menos, pues esto estaría, ya se sale de aquí, ¿no? De la pantalla. Ya se sale, ¿no? O sea, es un dato que seguramente ustedes también lo debieron haber visto ahí a la hora de hacer sus programas. O sea, esta corriente de base está muy exagerada. La corriente de colector máxima, definiría que si yo tengo una corriente de ICQ más arriba de esto, pues es obvio que eso no es que esté mal, sino que esto está asegurando de que el transistor está en la saturación, está demasiado saturado. Tiene un voltaje colector emisor que está más allá del cero. Lo mínimo es que esté en cero y con la corriente máxima a tope. Pero aquí se está yendo más allá de la corriente máxima y con una tensión negativa. Es como si tuviéramos todavía prolongado esto hacia allá, y de este lado me está tomando los valores negativos. La proyección del punto de operación estaría en menos 741.30 contra 159 miliamperes, o sea, por arriba todavía por arriba, ¿sí? Entonces,
pues eso nos da la certeza de que el punto de operación está en la saturación, está totalmente saturado. ¿Sí? No hay duda. ¿De que esto sea cierto? Pues numéricamente sí es cierto, se hace la operación y sale esto, pero no quiere decir que sea lo correcto. Esto no existe, ¿no? No existe, ya los límites ya los definimos. Sin embargo, la operación es correcta, se hace bien. Lo que se hace en el programa, pues, es poner límites. ¿Quién dicta el límite? La corriente del colector máximo. ¿Sí? Entonces, en ese momento, cuando se supera ya sea el voltaje colector emisor más allá de 0, o sea, con un número negativo, a partir de ahí ya sabemos que el transistor va a estar en la saturación. Si la corriente supera más allá de la corriente máxima, aseguramos que ese transistor está en la saturación. En este caso, entonces, el transistor está en la saturación. ¿Sí? Entonces, cuando aquí tenga una tensión de 6 volts que va a equivaler a un 1, entonces va a haber una corriente y el transistor se va a saturar. Se va a saturar. Ahorita vamos a ver qué es lo que tenemos en B0. Bueno, de hecho ya podemos especular cuánto tiene B0. Si aquí el transistor ya está totalmente saturado y tenemos una corriente máxima, ¿sí? Quiere decir entonces que el colector y el emisor están totalmente conectados entre ellos. Hay una resistencia prácticamente de 0 entre colector y emisor. Por decirlo de otra forma, el interruptor está cerrado. Si el interruptor está aquí cerrado, ¿cuál es el voltaje en B0? ¿Cuál es el voltaje aquí en esa terminal? B0. 0. 0, así es. Así es porque esta resistencia ahorita entre colector y emisor vale 0 y la caída de tensión en una resistencia que vale 0, pues obviamente debe de ser 0. ¿Sí? Entonces, la conexión que yo tengo de aquí hasta acá es tierra. No es la conexión a BCC, sino es tierra. Entonces, lo que yo tengo aquí es un 0, cuando aquí yo tengo una entrada de 6 volts. Entonces, si lo hacemos de una manera que parezca un circuito digital, cuando aquí yo tenga un 1 lógico, ahorita lo hacemos con... En la salida voy a tener un 0 lógico. Y al revés, ¿no? Cuando aquí yo no tenga tensión, cuando aquí yo tenga un voltaje de 0 volts, que va a equivaler aquí a un 0 lógico, pues no voy a tener corriente de base. Si no tengo corriente de base, no tengo corriente de colector. No tengo entonces una corriente entre colector y el emisor. ¿Por qué? Pues porque aquí la resistencia entre colector y emisor pues es tan grande que impide la corriente del colector. Es decir, aquí el circuito está abierto. ¿Sí? Está abierto. Es como si el transistor estuviera desconectado, no, como si no estuviera. Entonces, si me paro yo en la terminal B0, ¿qué es lo que estoy viendo? Una conexión a BCC a través de la resistencia de colector. ¿Sí? Este no está, es un circuito abierto. Entonces, veo una conexión directa a BCC. No hay corriente de colector. Entonces, cuando yo tengo un 1, en la salida voy a tener un 0. Cuando yo tengo un 0 en la entrada, en la salida voy a tener un 1 lógico. Este es un inversor. ¿Sí? Este es un inversor tradicional, utilizando únicamente un transistor BJT. Ahí tienen ustedes duda. No, profe. Vean entonces ustedes que B0 corresponde al voltaje colector emisor y este se va a estar moviendo entre el corte
y la saturación. ¿Sí? Entre el corte y la saturación. Ahora bien, a ver, con estas ecuaciones y con esta forma ahorita de análisis, ¿alguna pregunta en particular? ¿Queda claro? Estamos utilizando solamente un transistor de 2 transistores que están en uno de los circuitos. Sobre todo, que en el que vamos a trabajar es el de la compuerta A. El de la compuerta ahora es prácticamente lo mismo. Pero vamos a hacerlo ahorita con la NAND. Ok. Si no tienen pregunta, no tienen duda, estas son entonces las ecuaciones básicas. No hay nada nuevo aquí. No hay nada nuevo. Esto ya se hizo, incluso se hizo en el programa, con la salvedad de que operativamente, bueno, más bien numéricamente, su programa pudiera hacer esto fácilmente con una corriente de colector muy elevada y generar un voltaje de colector emisor muy por arriba de una tensión negativa, una tensión muy grande, pero inversa. Entonces, numéricamente, pues es factible, pero en la práctica es imposible. ¿Sí? No se interpreta como tal. Bien, entonces vamos a borrar esta parte de la definición de las ecuaciones que ya están. Entonces, vamos a conectar aquí el otro transistor con la resistencia de base, que es exactamente la misma. Y tenemos entonces aquí la conexión B. La conexión B y tierra. Hacemos una tabla de verdad, la misma que al principio usamos. A, B, voltaje de salida con 0, 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Ahí ya tenemos. Cuando ambas entradas sean 0, ya vimos que es un inversor. Son 2 transistores en serie. Entonces, eso quiere decir que si para el primer transistor tener un voltaje de 0 equivale a tener colector y emisor abierto, pues también que está en 0 va a tener el colector y el emisor. Ahora, vámonos con la siguiente combinación, que sería A tenerlo en 1 y B tenerlo en 0. Si aquí yo tengo A en 1, este transistor está conectado, está saturado. Por lo tanto, hay una conexión desde C a E, desde el colector hasta el emisor. ¿Sí? Una resistencia muy bajita, prácticamente 0. El interruptor está cerrado. Pero B, como está en 0, según esta tabla de verdad, no tiene una fuente de alimentación que esté polarizando a la base, entonces este circuito está abierto. No hay una conexión entre colector y emisor. Aunque aquí sí la hay, pero si acá no la hay, entonces el circuito está abierto. Si me paro en B0, tengo una conexión directa, pero a VCC. Eso equivale a tener un 1. Cambiamos. Ahora este transistor se apaga nuevamente, porque es la otra combinación. A en 0, B en 1. B en 1 conduce desde el colector hasta el emisor. Pero como está abierto el primer transistor, porque su entrada A está en 0, la base no se polariza, la base está no saturada, entonces el circuito de aquí hasta abajo está abierto por el primer transistor. Entonces, si me vengo a B0, tengo una conexión directa a VCC. ¿Sí? Y finalmente, cuando los dos transistores
con la fuente de alimentación A en 1 y B en 1, entonces este transistor conduce, este transistor también conduce, y ahora lo que tengo cuando me vengo aquí a B0 es una conexión directa hacia tierra. No la tengo a BCC, la tengo a tierra, porque si me paro de aquí, aquí no tengo nada de resistencia, aquí tampoco tengo nada de resistencia, entonces mi voltaje pues es un 0, ¿sí? Esta es el comportamiento entonces de una compuerta NAND, ¿sí? De una NAND. Exactamente lo mismo va a pasar con la NOR, nada más que en lugar de que estos dos transistores estén en serie, pues van a estar en paralelo. Entonces no le veo mucho caso que hagamos ahorita el análisis de dos cosas en paralelo si lo podemos ver a través de los interruptores clásicos, ¿no? Tenemos un primer interruptor, un segundo interruptor, este interruptor es A, este interruptor es B, estamos hablando de esta configuración, esta es una compuerta AND, ¿sí? Tienen que estar los dos conectados para que haya una línea recta continua. En el caso de la compuerta OR, pues un interruptor está en paralelo con otro interruptor, ¿no? Donde este es A y este es B. Entonces, si uno está cerrado, hay una conexión desde este punto a este punto. Si el otro está cerrado, también hay una conexión de aquí a acá. Si los dos están cerrados, sigue habiendo una conexión de aquí hasta acá. Tienen que estar los dos abiertos para que no haya una conexión de aquí hasta acá. Ese es el comportamiento de una OR. Entonces, si ponemos estos dos en paralelo, ¿sí? Como en el circuito que tienen ustedes de tarea, este y este están en paralelo, pero con la resistencia en el colector que es común, se convierte entonces en una compuerta NOR. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda con el comportamiento de este circuito? Este es una NAND TTL. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, profe. No, profesor. Bien, ok. Entonces, ese es el comportamiento de una NAND, pues, de lógica transistor. Ok. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con este mismo circuito, pero ahora cambiando de posición a esa resistencia. Esa resistencia de 4.7 la vamos a venir a poner acá de este lado. Déjenme borrar entonces aquí estas partes de acá. Y déjenme borrar a esta resistencia. Ahora no la tenemos ahí. La vamos a poner acá de este lado. Pero va a ser la misma. Nada más que aquí ya no se va a llamar RC, ahora es RE. Y RE tiene un valor de 4.7 kilo ohms. La salida la vamos a tomar en este punto de 0. ¿O me equivoco? ¿No está así el diagrama? Sí está así, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cuál diagrama que dejó? Sí, el de tarea. Así es. El que se Sí, quedó. está así. Está así, ¿no? Ok. Bien, para no errarle tanto, ya saben que el que tener dos transistores así en serie como están, colector emisor, pues da la funcionalidad AND. Pero vamos a analizarlo sin el otro transistor, sin este. ¿Vale? Nada más para ver qué es lo que hace el circuito, para poderlo
analizar. Ya se me hizo muy largo aquí el circuito, pero bueno, es necesario. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo responde este circuito. Hay que calcular una corriente de base. Ya saben que si hay una tensión aquí en la terminal denominada A, que es la señal BI de entrada, tiene que polarizar a la base y vamos a ver cuál es el voltaje de salida B0. Vamos a establecer entonces aquí una ecuación de malla para la corriente, para esa corriente de base. Entonces tenemos BI, que es igual ¿a quién? Pues IB por RB, más ¿quién? El voltaje base emisor, más ¿quién? La corriente de base todavía continúa por aquí hasta llegar a tierra, ¿no? Más IE por RE. ¿Sí? ¿Hasta ahí dudas? Es una polarización por resistencia de emisor. Cambia un poquito las cosas, ¿no? Pero no hay problema porque recuerden que nosotros usábamos una relación donde IE es igual a beta veces, bueno, beta más 1 por IB. ¿Sí se acuerdan? De esa manera, podemos nosotros dejar a toda esta ecuación en términos nada más de IB. Entonces, si aquí vamos a despejar a IB, esto va a ser, pues, el voltaje de entrada menos el voltaje que hay en la base y el emisor sobre la resistencia de la base más beta más 1 beta más 1 por IB. No, perdón. Por RB. Por RE. RE, ¿no? Sí, así es. RE. Y ya lo tenemos, ¿no? Entonces, si sustituimos estos datos, BI, que son 6 volts, vamos a ponerle aquí el voltaje de la fuente, 6 volts, menos el voltaje emisor, base emisor, que es 0.7, entre la resistencia de base, que son 10 kilos, más la beta, que son 301, ya habíamos dicho por qué, 301, multiplicado por la resistencia de emisor, que en este caso es de 4.7 kilos. Háganme esa operación, porfis. Y ahorita me dicen cuánto es. A mí me da 3.72 microamperes. Ok, vamos a ver. La corriente de la base, 3.72 microamperes. Esta corriente ya es muy chiquitita, ¿eh? Esta corriente ya está bastante chiquita. Pues claro, pues está en el emisor, ¿verdad? Acuérdense que si ya tomamos ahora, cambiamos de posición a esta resistencia, pues afecta un poquito la operación de la corriente de la base, ¿verdad? Bien, 3.72 microamperes. Bien, como ya tenemos la corriente de base, vamos a ver cuál es la corriente del colector. A partir de esta corriente de colector, nosotros ya podemos saber si el transistor se encuentra más o menos saturado, ¿sí? O bien saturado o no está saturado. Entonces, la corriente del colector es beta veces IB. Entonces, nada más hay que sustituir estos datos, IC, que son aquí 300, ¿sí? Por esa corriente de
de base. ¿Cuánto es? Es 1.12 miliamperes. 1.11 miliamperes. 11. Ok, 1.11 miliamperes. Estos son 3.72 microamperes. Ok, 1.11 miliamperes, que es esta corriente, ¿no? 1.11 miliamperes. Esa es la corriente del colector. Al ver yo esa corriente, vengo y analizo el circuito con esa corriente de colector y de la que teníamos originalmente, porque si no estuviera el transistor, pues tendríamos la misma corriente de colector máxima, 1.28. Y vean que sí, ahí efectivamente el transistor no está totalmente saturado. ¿Sí lo ven? Tenemos una corriente del colector de la ubicación del punto de operación más disminuida, 1.11, que comparada con esta, pues esta es 0.28, pero casi está saturado, pero no está totalmente saturado. ¿Sí lo alcanzan a notar, ese efecto? ¿Sí? Entonces, no necesariamente el hecho de cambiar la resistencia, eso va a convertir al circuito en otra cosa, ¿no? Entonces, las corrientes se ven afectadas. Sobre todo se ven afectadas en la parte del circuito de entrada, porque a través de la resistencia de emisor, lo que cambian son las corrientes de la base. ¿Sí? Cuando tenemos la resistencia en colector, ahí no afecta porque no tenemos ninguna resistencia en el emisor, pero aquí sí. Entonces, el simple hecho de haber tomado esta resistencia de aquí hacia acá cambia un poquito las condiciones y ya no tenemos un transistor tan saturado como lo teníamos cuando estaba la resistencia acá. Aquí incluso todavía no llega a estar totalmente saturado. Esta posición aquí en la resistencia de emisor sí afecta demasiado. Es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Bien, entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, aunque parece obvio que para cambiar a una AND o una NAND bastaría nada más con cambiar la resistencia, pues no solamente eso, ¿no? Sino hay que redimensionar también la resistencia del emisor o redimensionar la resistencia de la base. En este caso, yo me inclino a disminuir, por ejemplo, la resistencia del emisor, a tenerla, por ejemplo, en, no sé, 3.3 kilómetros. ¿Sí? Entonces, esto seguramente va a incrementar un poco más la corriente del colector aquí arriba y va entonces a sobrepasar este valor de corriente máxima. Con eso aseguramos de que el transistor ya esté un poco más saturado. ¿Sí? ¿Me pueden hacer esta operación, por favor, otra vez acá para calcular una nueva corriente de base? Sería entonces, estos datos de aquí arriba no cambian, aquí siguen siendo 5.3, resistencia de base 10 kilos, la beta más 1 siguen siendo 301, pero la resistencia de emisor en lugar de ser 4.7, ahora va a valer 3.3 kiloohms. Entonces aquí necesitamos una nueva corriente de base. Me dio 5.28. Ok. 5.28 microamperes. Que si sustituimos esos datos ahora, aquí, 5.28 EIB de IB, Me dio lo multiplicamos por 300. 1.58. Perfecto.
Ok, ya tenemos un nuevo dato de corriente. Vean, 1.58 ya está un poquito más arriba que la corriente máxima. Entonces, este dato ya me asegura que el transistor ahora sí está bien saturado. ¿Sí se entendió? El transistor ahora ya se encuentra en la saturación. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Tenemos 1.58 miliamperes y la corriente de colector máxima 1.28. Ya, perfecto. Este dato resultó ser más adecuado. ¿Sí? Entonces, ya lo puedo yo cambiar, ahora sí, con toda seguridad, entre colector y emisor. De tal manera que la estructura que yo tenga aquí, la puedo convertir entonces en un circuito NAND o AND. ¿Sí? La puedo pasar de NAND a AND. Y viceversa, ¿no? Cambiando únicamente la posición de esa resistencia. Ven como si afecta un poquitito. Pero bueno, eso es ahorita en el análisis que nos permite pues encontrar algunos datos. En el caso de diseño, pues nosotros fijamos los puntos de operación y calculamos a voluntad, ¿verdad? Bien, entonces, ¿aquí alguna duda? ¿No? ¿Alguna Ninguna, observación? Perfecto. Ok, entonces, bueno, ya nada más hace falta definir. Si yo tengo entonces un 1 en la entrada, tengo 6 volts, nada más quisiera que me dijeran cuál es el voltaje de salida. Si yo tengo un 1 o 6 volts en la entrada, ¿cuál es aquí el voltaje en la salida? 1. Ahora 6, perdón. 6 volts, ¿no? Que equivale a un 1. Sí, claro, en este caso 6 volts equivale a tener un 1 y el voltaje en la salida, si está conduciendo porque el transistor está saturado, quiere decir que el interruptor está cerrado. Entonces, si me paro aquí, tengo una conexión directa a 6 volts. Tengo en la entrada un 1 y en la salida también tengo un 1. Tengo un 0 en la entrada. ¿Qué es lo que pasa con 0? No hay corriente de base. El transistor está abierto entre colector y emisor. Y si me paro aquí en B0, mi conexión es hacia tierra a través de la resistencia de emisor. Hacia arriba no, porque el transistor está abierto, ¿verdad? Y veo entonces la terminal de tierra, 3.3, a través de esta resistencia de 3.3. Entonces, pues este transistor no es un inversor. ¿Qué otra cosa es? Lo que entra sale. Es un bus, ¿no? Buffer, ¿no? Un buffer, lo mismo que entra sale. Sí, así es, exactamente. Entonces, tenemos una señal de entrada. Bueno, tenemos una conexión que más o menos se manifiesta de esa manera. Es simplemente un circuito como amplificador de esta señal, de la señal de entrada, donde tenemos, si hay un 0 en la entrada, el 0 se va a quedar, ¿no? Si hay un 1, pues el 1 va a salir, ¿verdad? No tiene gran cosa. Entonces, el hecho de tener esta resistencia aquí y ahora poner una resistencia aquí en serie, eso ya le da todo el sistema una característica de AND, ¿verdad? Entonces, ese es el comportamiento, ya llevándolo a un análisis de circuito, un análisis circuital, ver cómo tenemos ese comportamiento de la compuerta AND. Si tuviéramos aquí el otro en serie, ¿no? Entonces, pues, simplemente es un circuito, digamos, amplificador o reconformador de la señal de entrada. Buffer.
Bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta con estos? Estas son entonces las ecuaciones que necesitábamos que tuviera su tarea, ¿vale? Y es lo que debe de estar en su tarea, porque así es el análisis. ¿Sí? ¿Todos lo hicieron así? No, Yo lo hice parecido, pero lo que pasa es que yo cuando lo intenté hacer así, pero cuando salían valores muy altos, yo sentí que estaba mal, entonces por eso cambié como la forma. Muy altos en dónde. Bueno, es que eran muy más elevados que la corriente máxima. Entonces, pues yo sentía que estaban mal. Más elevados que... Ah, ok, o sea, Ajá, cuando como lo estábamos que- aquí. Sí, también Ajá. a mí me salió 700 y pico y dije, no, estoy mal. No es que estén mal, ya lo acabo de decir hace un momento. Aritméticamente, pues es obvio que la operación tiene que salir a sus datos negativos, pero no es que esté mal, sino que simplemente hay que interpretar los datos. O sea, la parte de acá, de este lado, pues no existe. No se espanten, o sea, simplemente hay que interpretar esa situación. Es como si tuviéramos el punto de operación hasta por acá, ¿sí? Entonces, si hacemos la proyección de lo que vale el voltaje, todo esto es voltaje colector emisor, obviamente esto es cero, esto sigue siendo voltaje colector emisor, pero negativo. Hasta acá les iba a salir en menos 700 y cachito, ¿no? 700 volts, ¿sí? Obviamente no tenemos este valor de fuente, ¿verdad? Y luego por acá arriba también teníamos un valor de 150 miliamperes, cuando la corriente máxima pues nada más era de 1.28. No es que estuviera mal. Aritméticamente y haciendo los cálculos, pues sí, los datos son correctos, pero solamente existe hacia acá. Hacia acá simplemente me estaría indicando, donde esté es saturación. Y esto es algo común que sale en el programa, porque a la hora de decir dónde se encuentra el punto de operación, siempre arroja un valor más alto que la IC máxima y valores negativos y muy grandes del voltaje colector emisor. Eso es clásico. Entonces, cuando se tienen estos datos, ni siquiera se imprimen, simplemente mandar un mensaje y decir el transistor está saturado. Y ya. ¿Ven? No implica mayor complejidad, más que la interpretación de estos datos. ¿Sí? Pero bueno, ese era el objetivo de la tarea. Que tuvieran ahí una situación de, bueno, ¿y esto por qué sale, no? Entonces, esa situación precisamente se aclara ahorita. Para los que lo hicieron, se los aclaro. Los que lo hicieron y tuvieron estas dudas y se llegaron a encontrar este inconveniente, esta es la aclaración. Pero si no lo hicieron, pues van a seguir estando en el limbo, ¿no? Tienen que hacer el ejercicio para que se den cuenta. Bueno, ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra preguntita al respecto? ¿Y cuando están los dos transistores activados en la misma corriente, cambia el análisis o cómo se hace, profesor? Cuando están los dos transistores aquí puestos, es exactamente lo mismo. Vamos a ponerlo. Ajá, pero por ejemplo no sabía si hacer la resistencia de base en paralelo o, no. Bueno, la verdad no. Son circuitos totalmente diferentes. No se hace en paralelo. Entonces aquí tenemos la resistencia de base. Es que es la misma situación. Cuando aquí tenemos un 1, quiere decir que tenemos una fuente de alimentación, 6 volts, ¿no? Entonces, como ya habíamos analizado un transistor solamente y habíamos determinado
que cuando tiene alimentación en la entrada, el transistor, la base, se satura y entonces hay una conexión directa de colector a emisor. Llegamos a la conclusión de eso, que es un interruptor cerrado. ¿Sí? Independientemente si está o no conectado, vamos a suponer que esté abierto. ¿Sí? Entonces, si la base está saturada, entonces el transistor tiene una conexión directa internamente desde el colector hasta el emisor. Si este transistor está en cero, pues la base no está saturada. Entonces el circuito, en este caso, está abierto entre el colector y el emisor. ¿Verdad? Ahí el circuito está abierto. Entonces, si yo me vengo y me paro aquí en esta terminal de B0, déjenme borrar aquí esta parte. Si yo me paro aquí en B0, ¿qué es lo que voy a estar leyendo? Una conexión hacia arriba, no, porque este transistor está abierto. Pero lo que voy a estar viendo es tierra. ¿Sí? Entonces, mi tabla de verdad aquí, A, B. A en 0, B en 0, 1, 0, 0, 1 y 1, 1. Ahorita hacemos la de 0, 0. Si A está en 1, transistor cerrado, pero B está en 0 en la entrada, transistor abierto, y veo en B0 qué es lo que yo tengo, hacia arriba no me puedo ir, no tengo conexión a VCC porque este transistor está abierto, pero sí la tengo a tierra. ¿Tierra cuánto vale? Pues 0. ¿Sí? Este es B. Ahí, es abajo. Cuando los dos transistores están con 0 en la entrada, pues los dos transistores van a estar abiertos. Se refuerza la condición. Desde B0 no puedo ver a VCC. Lo único que veo, porque estoy conectado, es a tierra. Entonces tengo una conexión de 0. La otra situación, cuando este transistor está activo, pero este está desactivado, es la misma situación. Desde B0 no tengo conexión a VCC, ¿verdad? Porque este está abierto. Aunque este esté cerrado, este está abierto. Entonces, lo único que yo tengo es una conexión directa a GND, por lo tanto es un 0. Pero cuando este transistor ya tiene aquí un 1, y aquí también tiene un 1. Ambas fuentes están polarizando a las dos bases. Las dos bases van a generar que entre colector y emisor estén comunicados. Se cierra el circuito. Entonces, desde B0 tengo una conexión directa a la fuente de alimentación de 6 volts, que equivale a tener un 1. Entonces, esto refuerza la lógica del funcionamiento de esa compuerta. Es una AND. ¿Sí? Así de fáciles eran, ¿no? Entonces era reducir el circuito para analizar simplemente nada más un solo transistor y repetir qué estaba pasando con el otro. Pero bueno, está bien, ese era el objetivo del ejercicio, ¿no? Que entraran primero ustedes en esa dinámica de ver, está bien, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Aquí espero que con esta explicación se aclare, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento de los circuitos y el análisis que se aplica? Yo creo que sí queda más claro, ¿no? Sí, profesor. Para aquellos que lo hicieron, ¿verdad? Bueno, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Y qué tal con los circuitos CMOS? ¿Tuvieron alguna duda? No, de esos sí estuvieron fáciles. Esos son más evidentes, ¿no? Sobre todo, voy a buscar aquí el primero y ahorita lo presento y sobre ese vemos algunos detallitos.
lo encuentro. Ok, entonces déjenme ver aquí. Ahí lo ven, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Bien, pues esta era una compuerta XOR. No hay nada complejo. Entonces, aquí están separados los transistores que tienen que recibir pues este tipo de entrada. Únicamente son dos entradas, A y B, de las cuales unos transistores reciben una parte complementaria y la otra la reciben sin complementar. En el caso de la señal, en el momento de que estén con 0 y 1, ¿no? Si esta en su momento se encuentra en 1, pues obviamente aquí tenían que inyectar un 0. Si esta en su momento estaba en 0, aquí tenían que inyectar un 1. Y ver en función de esas entradas cómo iban respondiendo los transistores. La respuesta estaba aquí en esta terminal. Todos llegaron a la conclusión de esta, pues de que era una XOR. Nada más que si recuerdan que habíamos hablado de que pues las conexiones que hay desde VDD hasta tierra no deben de ser tan largas, ¿verdad? En este caso aquí tenemos 4 transistores, que pues aún así son todavía poquitos transistores, ¿no? Pero que pues en la medida de lo posible se evitan tener una línea muy larga de transistores en serie desde VDD hasta tierra. En este caso no hay mayor dificultad. ¿Sí? Tenemos apenas para esta compuerta 8 transistores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y otros 4 transistores por 2 inversores que se necesitan para generar las señales complementarias de A y de B. Para complementar A necesitamos un inversor que se lleva 2 transistores. Para complementar B necesitamos otro inversor que también lleva otros 2 transistores. Entonces ya son 4. 8 de estos y 4 de los otros, pues ya tenemos ahí 12 transistores, ¿no? ¿Sí? 12 transistores para esta estructura XOR. El otro, déjenme buscarlo, y ahorita se los presento. El otro circuito era este que tenemos aquí en la... Ya lo ven, ¿verdad? Díganme si lo ven o no. Sí, profesor. Sí, profe. Este también es una compuerta XOR. ¿Sí? Pero vean cuántos transistores tiene. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este circuito se ha reducido. Y sigue teniendo sus pares complementarios. Aquí tiene 1P, 1N, y están de acceso simultáneo entre las compuertas. Este y este son par complementario. Bueno, de hecho, este y este son pares complementarios. Y este son otros pares complementarios. Aquí se ve que comparten la compuerta. Este no es tan evidente. ¿Sí? Este no es tan evidente porque no tienen la misma compuerta al mismo punto. Aquí sí y acá también. Pero vean cuántos transistores son. 1, 2, 3, 4, 5, 6 transistores. Y es muy básico, ¿no? Y también es una XOR. Este es
más fácil de poder integrar en un circuito y reduce más elementos, ¿no? Incluso es más rápido. La ventaja que tiene menos elementos, tiene pocos elementos en la línea BDD a tierra, porque aquí nada más tenemos 2, y tenemos en cascada, elementos en cascada, porque en su análisis se habrán dado cuenta de que una etapa no responde si la previa no está respondiendo, ¿verdad? Es decir, está comunicando primero a una etapa y después la respuesta, por ejemplo, aquí en la señal A, primero entra A y la respuesta se tiene que inyectar ahora a los otros transistores, ¿verdad? Entonces, hay mucha facilidad aquí, se ahorra en distancia BDD hacia tierra solamente 2 transistores, pero se pierde un poquito por la propagación de la señal. Pero en ambos casos es bastante eficiente y sobre todo en el número menor de transistores que se utilizan. Y bueno, el análisis es muy buen ejercicio para estos 2 circuitos. ¿Dudas ahí con esos? ¿No? Ninguna, profe. Ok, esta resistencia RS, si ustedes se dieron cuenta, no impide para nada, pudieron incluso haber prescindido de ella, quitarla y no hay ningún problema. La conexión desde este punto hacia BDD no hubiera afectado para nada si quitan a esa resistencia. Entonces el análisis era exactamente el mismo. Bien, y así como estas hay otras compuertas, otros esquemas de transistores que también resuelven la XOR. Unos un poquito más de transistores, otros menos, pero esta es la expresión más elemental y más básica, ¿no? Bueno, ok. Pues si no tienen dudas, entonces vamos a dejarle ahí. La siguiente clase es mañana. Mañana ya vamos a entrar con polarización de FET. Para el que le echen una leidita ahorita en la tarde, está en el capítulo número 7. ¿Vale? Entonces ya estamos ahorita con la parte del capítulo 7. Bueno, ok, entonces si no hay más dudas, más preguntas, entonces ya nos vemos el día de mañana. Aquí le dejamos, ¿vale? Muchísimas gracias, profe. Que tengan Sí, buena tarde a profesor, todos. gracias. Sí, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buena tarde a todos.